Las que hemos estudiado y de las que vamos a estudiar adelante, esta parábola tiene la característica de que no solamente es una parábola, sino una alegoría. Hay quien la llama una parábola alegorizante. No se preocupe si los términos para usted no son muy conocidos, no es mi intención que sea esto el día de hoy. Simplemente lo que quiero mencionar el día de hoy y que sí quiero que quede claro y grabado en nuestras cabecitas, hermanos, es que a través de la parábola del día de hoy, Jesucristo quería que en la mente de sus oyentes quedara en claro quién era Él. Escucha esto, a través de la parábola que vamos a estudiar el día de hoy, Jesucristo quería que la gente de su tiempo y la gente de nuestro tiempo supiéramos con claridad quién era Él, quién es Jesús. Vamos a ver entonces, el título se llama La parábola del buen samaritano y la parábola del buen pastor, la parábola del buen pastor. Y en primer lugar, vamos a hablar de un buen pastor que lleva a la salvación, con base en Juan capítulo 10, versículos 1 al 10. La palabra de Dios dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo y entrará y hallará pastos. 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, el pueblo de Israel no solamente era una sociedad agrícola, sino que también era una sociedad ganadera que se dedicaba a cuidar animales, entre ellos las ovejas. De tal manera que cada uno de los integrantes del pueblo de Israel podía relacionar fácilmente la actividad de un pastor de ovejas como una persona que alimenta, como una persona que cuida, como una persona que guía o como una persona que protege. Por eso, cuando Jesucristo va a predicar esta parábola, esta enseñanza alegórica o esta comparación, no fue difícil para las personas que escucharon en su tiempo que él pretendía hablar de su amor, de su cuidado, de su guía o de su provisión para el pueblo. De hecho, el pueblo de Israel a través de todo el Antiguo Testamento estaba familiarizado con tres cosas. Estaba familiarizado con el hecho de que Jehová era el pastor. Era alguien que cuidaba, guiaba, protegía o alimentaba a su pueblo. Estaban acostumbrados a que sus profetas compararan la relación de Jehová el Señor con ellos como la relación de un pastor con sus ovejas. Y entonces la segunda idea a la que estaban acostumbrados era a verse a sí mismos como estas ovejas necesitadas de cuidado, de amor, de protección o de guía. Pero también habían aprendido a escuchar que aquellos falsos profetas o aquellos maestros que los guiaban hacia aquello que los alejaba de la ley de Dios o que los alejaba del temor de Dios, eran comparados o habían sido comparados una y otra vez, muchas veces, como ladrones, como personas que pretendían arrebatarles algo que les pertenecía. Dios entonces, hermanos, al hablar a su pueblo Israel a través de sus profetas, o en este caso Jesucristo, al compararse o al hablar de él como un buen pastor, lo que está buscando es que su pueblo Israel reaccione como una oveja. Ahora bien, ¿cómo reaccionaba una oveja
o cómo reacciona una oveja. Según lo que dice Jesucristo, es que una oveja conoce la voz de su pastor. En la época de Jesucristo se acostumbraba a tener corrales comunitarios, de tal manera que un determinado número de personas llevaban sus ovejas a guardarlas en este corral comunitario, donde en la puerta, la única puerta que había, literalmente se dormía un cuidador de esas ovejas. Al siguiente día, ¿verdad? Se guardaban por la tarde, al atardecer. Al siguiente día, cuando venía el pastor de las ovejas, el que estaba guardando, el cuidador de la puerta, conocía al pastor, le permitía entrar por la puerta, no tenía que saltarse por una barda, porque él no era ladrón, no era salteador. Él era el pastor de las ovejas. ¿Pero de cuáles ovejas? De las suyas. Pero dado que el corral era comunitario, pues era imposible decir a las ovejas del hermano Andrés, ustedes váyanse al rincón, o a las ovejas del hermano Marco, ustedes se van del lado derecho, porque eso es imposible hacerlo con los animales. Los animales tienen la tendencia a mezclarse. Pero ese no era ningún problema para el pastor, porque el pastor les hablaba a sus ovejas o les chiflaba a sus ovejas, y tan pronto como las ovejas escuchaban la voz del pastor, reaccionaban y entonces salían por el corral y lo seguían. Curiosamente, una oveja, si quería ser llevada por un extraño, no lo seguía. Él no va a seguir a un extraño. Sin embargo, el pueblo de Israel muchas veces se dejó engañar por extraños. Prestó oído a falsos profetas, a falsos maestros, que en lugar de llevarlos a obedecer los mandamientos de Dios, los llevaron a la idolatría. En lugar de guardar la ley de Moisés, empezaron a adorar ídolos. Fue tanta la idolatría, tanto el pecado, tanta la maldad del pueblo de Israel, hermanos, que el templo de Jerusalén, que era un lugar santo, dedicado únicamente para la gloria de Dios, con el paso del tiempo, el propio pueblo de Israel tomó imágenes de deidades paganas y las introdujo al mismo templo, hermanos, porque escucharon a falsos maestros. Por eso Jesucristo da ese antecedente en este momento. Fue este prestar oído a falsos profetas o a falsos maestros, fue algo que se prolongó durante tanto tiempo, que llegó un momento, hermanos, en que a través del profeta Ezequiel, les pido que vayan al capítulo 32 de este libro, versículos 22 al 24, se le hizo saber al pueblo de Israel que un día vendría un pastor diferente. Vendría el verdadero pastor del pueblo, vendría alguien que sería la verdadera puerta, el verdadero camino, el verdadero Salvador, y que es a él a quien el pueblo tenía que seguir. Y era con la esperanza de que el pueblo de Israel, cuando llegara ese verdadero pastor, lo escuchara. Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo como el pastor de su pueblo, con la esperanza de que su pueblo lo escuchara, y que estando Jesucristo en el mundo dejaran de escuchar a los falsos maestros. Dice Ezequiel capítulo 34 versículos 22 al 24, dice: yo salvaré a mis ovejas. Ezequiel 34 22 al 24, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Dios mismo un día enviaría, hermanos, a un descendiente de David como el verdadero pastor, hermanos, del pueblo de Israel. Dios vino al mundo a través de la persona de Jesucristo. Ese pastor, ese Jesús que nació, hermanos, era el Mesías, era Emanuel, era aquel de quien los profetas habían hablado durante cientos de años. Él era el verdadero pastor. Él era el verdadero propietario, el verdadero dueño del pueblo. Es a quien únicamente tendrían que haber escuchado. Y dice Jesús que Él no había venido para robar,
no había venido para matar, no había venido para destruir, sino que Él había venido con un propósito. Él había venido para dar vida, vida en abundancia. Esa vida abundante, hermanos, implica que Jesús vino al mundo a dar algo que ellos no habían tenido antes. Una vida en la que iban a experimentar algo que no habían experimentado antes jamás. Una vida que no solamente iba a durar por una semana, por un mes o por un año, sino una vida que tenía, ¿verdad?, la posibilidad de durar por siempre. Vamos a leer 3 pasajes de la Biblia. Primero el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 6. Jesucristo, hermanos, es el buen pastor que lleva a la salvación, que vino a dar vida, vida en abundancia. Y Él esperaba que cuando Él viniera, su pueblo lo escuchara únicamente a Él, pero no lo escucharon. Y Él espera que hoy nosotros, hermanos, que somos oveja de su prado, lo escuchemos únicamente a Él. Jesucristo espera que nosotros hoy, que somos ovejas de su prado, lo escuchemos únicamente a Él. Esa vida abundante es algo que está más allá de lo que podemos experimentar por nosotros mismos o lo que algo nos puede dar la capacidad de experimentar. Romanos 8:6. Dice la palabra de Dios: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanos, en la medida en la que nosotros aprendamos a ocuparnos más en lo espiritual, esa vida abundante es algo que vamos a poder experimentar. Tal vez, hermanos, muchos de nosotros, o muy probablemente, tenemos muchos motivos de oración como creyentes. Si yo te preguntara, hermano, hermana, ¿qué motivo de oración tienes hoy? Tal vez dirías, bueno, yo le estoy pidiendo a Dios por mi trabajo, por mi salud, por mi familia, por mi economía, por mi matrimonio, por mi vida, etcétera, etcétera. Pero muy pocos cristianos nos dedicamos a orar al Señor para que podamos vivir esa vida abundante. Es más, es altamente probable que un elevado número de creyentes en el mundo ni siquiera sepamos lo que es la vida abundante. Es decir, nos hemos convertido a Cristo, hemos creído en Él como nuestro único y suficiente Salvador, pero realmente no hemos experimentado la vida abundante, porque no es la paz de Cristo la que domina nuestra vida. Hace rato en la escuela dominical hablábamos de Jesucristo en el año sabático y en el jubileo, y yo les decía que Jesús es nuestro jubileo, es nuestra paz, es nuestro reposo, es nuestro descanso. El hecho de saber que Jesús vino al mundo a perdonar nuestros pecados, a liberarnos de las deudas, de la deuda mayor que teníamos, hermanos, para con Dios, y que podemos tener comunión con Él, y que no solamente es algo tan relevante, sino que lo primero que Él predicó cuando inició su ministerio fue eso, diciéndole al pueblo de Israel: hey, lo que ustedes anhelan recibir cada 7 años, lo que anhelan recibir cada 50, yo vengo a ofrecérselos ahorita, todos los días. No necesitas esperar al año sabático, no necesitas esperar al año del jubileo. Jesucristo, hermanos, vino a dar vida abundante. ¿Estamos viviendo esa vida abundante? ¿Estamos experimentando ese gozo, esa paz, esa llenura, esa plenitud de vida, esa satisfacción, hermanos, que Dios espera que tengamos como seres humanos? ¿Estamos satisfechos con lo que somos hoy, con lo que tenemos hoy, con lo que hemos recibido de Dios? ¿Sonreímos? Habemos hermanos que simplemente necesitamos ser mirados al rostro para ver que no estamos viviendo una vida abundante. Porque estamos tristes, llorosos, deprimidos, desconsolados, desesperados. Esa no es la vida que ofreció Jesucristo. Dice que Él ha venido para ofrecer vida, vida eterna, vida abundante. Y dice que esa vida abundante se obtiene a través del ocuparse del Espíritu, porque el ocuparse del Espíritu, dice, es vida y es paz. Vayamos a Juan capítulo 14, versículo 27. Es un pasaje de la Biblia en la que Jesucristo está dándole algo a sus discípulos, a sus apóstoles, a aquellos hombres que lo siguieron.
algo que les ofreció para que ellos tuvieran y que también nos ofrece, hermanos, a cada uno de nosotros. Es más, si mal no recuerdo, lo mencioné también en la predicación pasada porque está acorde al día de la expiación. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. La paz les dejo, mi paz les doy. Hermanos, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas que cuando Jesucristo, cuando se vino el tiempo en el que Él había de ser entregado, es decir, que tenía que ir a Jerusalén para sufrir a manos a manos del Sanedrín, dice la Biblia que Él afirmó su rostro. Él dijo: estoy listo para esto. Que nada lo detuvo. Que el saber que Dios su Padre estaba con Él le permitía estar tranquilo para enfrentar cualquier cosa. En Juan capítulo 14, en el contexto, no lo hagan. Si ustedes leyeran desde el versículo 1, Jesús está haciendo un llamado a sus discípulos y les está diciendo: no se turbe vuestro corazón, no se turbe tu corazón, crees en Dios, cree también en mí. Ellos estaban muy preocupados porque dicen: el Señor ya se va, ya nos va a dejar. ¿Quién nos va a cuidar ahora? Durante 3 años y medio se acostumbraron a estar con Él, a dormir con Él, a caminar con Él, a que Él les solucionara sus problemas, a que Él calmara la tempestad en medio del mar, a que Él les multiplicara los alimentos, a que Él expulsara a los demonios que ellos no podían hacer, a que Él tomara el control de todo. Pero Él ya se iba, ya su ministerio estaba en la cúspide, estaba en el clímax, y eso implicaba que Él tenía que regresar a su gloria. Y por eso les dice: no se preocupen, yo les voy a dar mi paz para que ustedes puedan seguir. La vida abundante es recibir la paz de Jesucristo para que nosotros, hermanos, podamos seguir. Honestamente, hay cosas que a veces nos roban esa paz y decimos: yo creo que ya no puedo. Hay hermanos que dicen: hermano, es que yo por eso ya le pido a Dios que ya me quite la vida. Yo le pido que ya me lleve porque yo ya no puedo con esto. ¿Por qué no mejor le pides que te permita vivir la vida abundante? ¿Sí me explico? ¿Por qué no mejor le pides que te llene de su paz? Cuando Él ya no quiera que vivas, Él ya determinó ese día desde cuando tú estabas en el vientre de tu madre, según el libro de Salmos. Él ya decidió cuándo, eso no lo puedes decidir tú. Pero a veces, hermanos, pensamos así algunos: ya por eso le pido a Dios mejor que me lleve, ya mejor que me quite la vida para no sufrir, para no hacer. Dice la Biblia: el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Él nos dio esa paz para no desear la muerte, para no quitarnos la vida, para entender que el día a día puede ser hermoso para cada uno de nosotros. ¿No dice la palabra de Dios: tu misericordia es mejor que la vida? ¿Verdad que sí? Eso dice un canto, eso dice un salmo. Por eso decía yo hace rato: ¿qué te parece, hermano, si a partir del día de hoy, además de orar por tus peticiones, no le dices al Señor: Señor, lléname de esa paz, quiero vivir esa vida abundante? Pero recuerda que no es el resultado de una oración, es el resultado de ocuparse. ¿En qué, hermanos? Según Romanos, de las cosas del Espíritu. No es algo por lo que simplemente puedo orar para que Dios me mande. Es el compromiso de yo ocuparme de las cosas espirituales para que Él, como resultado, me haga vivir esa vida abundante. Porque después de todo, Él espera que en cada uno de nosotros esa vida de abundancia nos haga sentir completos. Acompáñenme a Colosenses capítulo 2, versículo 10. La parábola que estamos estudiando el día de hoy, hermanos, es la parábola del buen pastor. El buen pastor que lleva a la salvación, que es el pastor de las ovejas, que es el dueño, es el que guía, protege, cuida, alimenta, que quiere que lo escuchemos únicamente a Él. Él no vino para robar, matar y destruir, sino vino para dar vida en abundancia. A través de los profetas al pueblo de Israel se le dijo que un día vendría un pastor, y ese pastor es Jesucristo. Y Él quiere que experimentemos, Colosenses capítulo 2, versículo 10,
esa plenitud. Y ustedes y vosotros, dice Pablo a los hermanos de Colosas, están, ¿qué dice? ¿Cuál era el problema, hermanos, de la epístola a los colosenses? O más bien, ¿cuál era el problema de la iglesia de Colosas, hermanos? Rápidamente, 1, 2. Los falsos maestros, pero específicamente, ¿qué era? Dicen, no es suficiente con Cristo, necesitas adorar a los ángeles. Necesitas guardar estos días, necesitas no comer esto, necesitas beber el otro, necesitas. Jesús no es suficiente. Y Pablo dice, no, es tan suficiente que estamos completos en Él. Con Jesús, dice Pablo, no nos falta nada, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad, termina diciendo el versículo. Y si ustedes leen en casa, no lo hagan ahorita, Colosenses, dice que estamos protegidos por Dios en Cristo, guardados de una manera tal en la que nos sintamos seguros, en la que sintamos que nada nos puede sobrepasar, que nada nos va a robar lo que Jesús quiere darnos. Decía yo hace rato que las ovejas se guardaban en un corral comunitario. El pastor podía llegar al siguiente día a cualquier hora, comúnmente temprano, les hablaba y las ovejas rápidamente identificaban su voz y entonces podían salir detrás de él, detrás de esa puerta, de esa única puerta. Y Jesucristo dijo, vamos a regresar a Juan capítulo 10, versículo 9, lo siguiente. Quiero que notemos lo que Jesús dice en este pasaje de la Biblia. Juan capítulo 10, versículo 9, dice, yo... ¿qué dice? Soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermanos, ¿qué implica metafóricamente? ¿Qué tiene en mente Jesucristo al decir yo soy la puerta? ¿Qué quiere comunicar a los suyos? Seguros, cerca. Que va a encontrar abundancia. ¿Qué más? Sí, pero hay algo más. Dice, yo soy la puerta. Así como esa puerta, única puerta, les permite entrar a un lugar de resguardo seguro, yo soy la única puerta para entrar al reino de los cielos. Soy la única puerta para tener el perdón de los pecados. Soy la única puerta a través de la cual ustedes pueden entrar para hallar salvación. Soy la única puerta a través de la cual puedan atravesar para realmente vivir una vida abundante. Necesitamos permanecer, hermanos, tomados de la mano de Cristo, agarrados de Cristo. Entrar, hermanos, al redil de Cristo, a través del cual, o a través de Jesucristo, es ingresar al verdadero conocimiento de Dios. Es estar seguros, relacionarnos con Cristo, vivir la vida abundante. Es estar seguros, hermanos, de poseer la verdad. Y con base en esa verdad, guiarnos nosotros y guiar a nuestra familia. Y entender que si Jesús es esa verdad, es la única verdad, es la única puerta, entonces tengo que mantenerme en Él para que mi familia un día también quiera ser una oveja de Jesucristo, entre por esa puerta, entre a ese redil y no se pierda. Y no escuche la voz de otro pastor. Hoy, hermanos, hay mucha gente que pretende ser pastor del mundo, del hombre, del ser humano. Hoy el mundo, hermanos, hoy las grandes instituciones económicas del mundo pretenden ser los pastores del mundo, regulando cómo se vive, qué se come, cómo se viste, la identidad humana. Esta semana fue una semana de mucha algarabía política por los nuevos libros de texto. Y la gente nos espantamos porque a nuestros hijos les van a enseñar ahora que tienen que experimentar varios
identidades para poder saber cuál es suya. Y decimos, es que este presidente, es que este gobierno. Hermanos, esto no tiene que ver con nuestro gobierno, tiene que ver con el mundo. Eso es algo que se está dictando a nivel internacional. Eso es algo que en otros países avanzados ya es un hecho, que ya se enseña, que ya se vive. En realidad nosotros vamos atrasados en eso. Y qué bueno, y qué bueno. Así que si a ti te espanta, hermano, no es culpa del gobierno. No, es el ser humano que dice yo puedo controlar y decir qué eres. Antes te decía cómo te vistes, porque las modas no las inventamos nosotros, hermanos, las grandes empresas. Cómo te maquillas, cómo debes de caminarte, cómo te debes de parar, cómo debes de comer. Y ahora las grandes instituciones dicen, ahora yo te voy a decir quién eres tú. Tú ya no puedes decir quién eres tú, yo te digo quién eres tú. ¿Sí nos damos cuenta? Y nuestros hijos y muchas personas estamos escuchando la voz de otros pastores. ¿Crees tú que dejando de mandar a tus hijos a la escuela ya no van a recibir esta influencia? En tu teléfono, en las caricaturas que ves, en los programas de televisión, en las series, programas cómicos. Allí está eso, hermano. Así que lo de menos es un libro, es la sociedad que está queriendo pastorear a la sociedad misma. Nosotros como hijos de Dios, que hemos descubierto que solamente hay una puerta, que hemos descubierto que Jesucristo es ese pastor, que entrando a su redil estamos seguros, bien alimentados, protegidos, guiados, enseñados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Tomar a los nuestros y enseñarles a escuchar la voz de ¿quién, hermanos? ¿Del pastor? ¿Mía? No, del pastor, de Jesucristo. Hermano, ¿tus hijos leen la Biblia en la semana? ¿Tú la lees? ¿Oras? ¿Te encomiendas al Señor? No con compartir memes y comentarios y publicaciones y decir que estoy en contra de fulano. Hermanos, ustedes me conocen, yo no estoy a favor de nadie. No me interesa si el gobierno está bien o mal con la gente, no, eso no me preocupa. Lo que me preocupa es el pensamiento que tenemos. Esto no tiene que ver con un problema de una persona, tiene que ver con el problema del mundo, de grandes instituciones que dominan al mundo y que influyen y nos dicen a cada país cómo tenemos que actuar. Pero nadie te puede decir a ti como cristiano a qué pastor escuchar y si puedes o no vivir la vida abundante. No sé si me explico, hermanos. Eso no nos lo puede decir, eso lo decido yo. Cada oveja decidía, habiendo conocido la voz de su pastor, reaccionar a su voz o a su chiflido diciendo, esa es al que yo debo de seguir. Jesucristo dijo en otro momento, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hoy en día el mundo dice, no hay verdades absolutas, no las hay. Sí hay, hermanos. Y esa verdad es Jesucristo. Y es absoluta. Y la tengo que creer, conocer, defender. Con confianza, con seguridad, con certidumbre, para que entonces los míos, hermanos, si yo dudo, si yo como padre dudo, yo como mujer, porque a lo mejor no hay un hombre en casa, hermana, dudas, tus hijos lo van a hacer también. En la medida en la que ustedes y yo vivamos, confiemos, nos entreguemos, hagamos. No, hay escenas que no puedes quitar, pero sí puedes aprovechar. No te espantes, no le tapes los ojos a tu hijo. Dile, mira hijo, eso que está pasando en esta televisión no es correcto. Eso que dice en este libro no es así, porque la palabra de Dios dice esto. No le podemos tapar el sol con un dedo, pero sí podemos, insisto, escuchar la voz del pastor, orar para poder seguirlo a él. Seguirlo a él. Hoy la realidad de vivir la vida abundante a través de Jesucristo se hace más necesario que en la época de Jesús, donde no había tantas verdades, ni tantos caminos, ni tantas filosofías. Hoy hay tantos que el mundo te dice, tú puedes tener plenitud en muchas cosas, no necesariamente Dios. 2. Estamos hablando de la parábola del buen pastor. Y ese buen pastor, hermanos, no solamente lleva a la salvación, sino que salva por su propia vida. Juan capítulo 10, versículos 11 al 18.
Que Dios dé sabiduría a los maestros cristianos, hermanos, que tienen que apegarse a sus programas académicos, ¿verdad? Pero también tener el valor de decir a los hijos, a sus alumnos, ¿verdad? Oigan, niños, pero miren, esto no necesariamente es bueno. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Ese es el reto hoy. Ese es el reto que tenemos los predicadores y los pastores. Platicaba con don Mario hace unos días, ¿se acuerda don Mario cuando hablábamos de la inteligencia artificial, ¿verdad? Esa responsabilidad también desde el púlpito de hacernos conscientes, hermanos, de que tenemos que estar despiertos. Tenemos que actuar, que aprender, que discernir, que aferrarnos, hermanos, a la fe. Jesús dice en Juan capítulo 10, versículos 1 al 18, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Para todos aquellos, hermanos, que en la época de Jesús rechazaban a Jesucristo, yo creo que las palabras de Jesús los dejaron incómodos. Dejó a la gente incómoda, porque dijo, yo soy el buen pastor. ¿Qué implicaban las palabras de Jesús, hermanos, a oídos de los fariseos y de los saduceos? Yo soy Dios. Yo soy Jehová. Y a mí es a quien me deben de seguir. Soy al único a quien deben de seguir. Porque como dije hace rato, el judío estaba familiarizado con el hecho de que ¿quién era el pastor, hermanos? Dios, Jehová. El salmista lo había registrado magistralmente en uno de los más hermosos salmos, el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Así que cuando Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor, yo soy la oveja, yo soy el buen pastor, yo soy la única puerta, les está diciendo, conmigo el que me sigue, el que me escucha a mí, va a experimentar todo aquello que David escribió en el Salmo 23. Síganme a mí. En el Salmo 95:7 escribió, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Y les dijo que no solamente había venido, hermanos, para darles vida abundante, sino que había dado su vida, venía a dar su propia vida y la iba a dar de manera voluntaria para que todos, cada uno de ellos, pudieran acogerse a ese rescate, a ese año agradable, a ese regalo de salvación, a ese regalo de vida eterna. Él había venido a rescatar no a unos cuantos, según Mateo 20:28, como hijo de hombre, sino a dar su vida en rescate por todos. Y además les dice, porque tal vez alguien preguntaba, ¿y qué gano con que tú mueras por mí? Les dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, es decir, para resucitar. Voluntariamente voy a morir por ustedes, pero voy a resucitar también para que ustedes puedan tener vida abundante. Y no solamente ustedes, sino todo el mundo. Vamos a recordar un pasaje que yo creo que la gran mayoría que tenemos un poco de tiempo en la iglesia no sabemos de memoria, pero vamos a leerlo en Juan capítulo 3, versículo 16, porque quiero que lo leamos todos juntos. Jesús está hablando a la gente de su tiempo, pero hermano, te voy a decir una cosa, en esta parábola Jesucristo no solamente está hablando de la gente de su tiempo, también está hablando de ti y también está hablando de mí. Está hablando de nosotros y está hablando incluso de las futuras generaciones que algún día se levanten, hermanos, en este mundo. Todos juntos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo.
Dice Jesucristo: tengo otras ovejas a las cuales necesito traer. ¿Quiénes eran esas otras ovejas, hermanos? Nosotros, los gentiles, los no judíos. Porque este pasaje de la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Permítame abrir un paréntesis: abundante, una vida eterna. Pero Jesús dijo algo aquí interesante que tenemos que percibir nosotros. Quiero que veamos lo que dice este pasaje de la Biblia de Juan capítulo 10, versículo 16. Juan capítulo 10, versículo 16. A Jesucristo no solamente le importaba a la gente de su tiempo, le importaba a la gente de las generaciones que le sucedieran hasta que Él viniera por segunda vez. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Hermanos, Jesucristo dice: a ellas también debo traer. ¿Cómo iba a traer Jesucristo, hermanos, a los gentiles si Él únicamente le predicó a los judíos? Él le dejó esa tarea a su iglesia, a nosotros. Hermano, hermana, hace rato proyectamos un video. Hay un mundo allá afuera necesitado de Cristo. Tú y yo podemos abrazarnos de Cristo, podemos leer la palabra, podemos orar a Él para tener vida abundante, para que nos dé sabiduría, para decirle a nuestros niños, adolescentes y jóvenes: hey, no escuches a otro pastor, escucha la voz de Cristo. Este pastor únicamente viene a matarte, a robarte, a destruirte, pero Jesús viene a darte vida, vida en abundancia. Pero ¿y la gente que no tiene a Cristo? ¿Quién le va a decir? El cristiano es una persona que debe de aprender a compartir lo que sabe, lo que tiene. Hermanos, como iglesia tenemos la obligación de predicar de Cristo. Por favor, grábate esto en tu cabecita, hermano, hermana. Tú y yo tenemos la obligación de compartir de Cristo. Ya párate de ese lugar, párate de ese asiento cómodo, de esa banca, y sé parte de un equipo de trabajo. Y como decía mi hermano Juan hace rato, a lo mejor tu trabajo no te permite nunca ser parte de un equipo, ¿verdad? O nunca vas a ser misionero, pero sí puedes predicar de Cristo. Habla de Cristo a tus amigos, a tus vecinos, a la familia. Utiliza tus redes sociales. ¿Cuántas veces les he dicho, hermanos? Yo no estoy en contra, yo también lo hago, ¿verdad? Pero así como compartes muchas cosas en tus redes sociales, ¿por qué no compartes la predicación? Por ejemplo, ¿por qué no compartes versículos de la Biblia? ¿Por qué no compartes los planes de salvación que tenemos allí? ¿Por qué no dices: soy un hijo de Dios? ¿Por qué no lees tu palabra, la Biblia todos los días y un versículo donde Dios te hable? ¿Por qué no lo publicas ahí en tu muro para que el mundo sepa, para que el mundo conozca? Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Jesús dijo: tengo otras ovejas y voy a ir por ellas. Ellas me van a oír, van a escuchar, pero dice la palabra: ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Sí nos damos cuenta? ¿Cómo irán, dice la palabra de Dios, sin haber quien les predique? Hermanos, yo ayer me sentí muy mal. Estaba yo platicando con una chica. Mi mamá hoy no está porque falleció una amiga suya, una vecina. Oren por ella, ¿verdad? Estoy preocupado por mi mamá porque es su amiga de toda la vida, hermanos, de toda la vida. Lamentablemente falleció. Y ayer, acompañando a la familia en el velorio, platicaba yo con una de las hijas de esta señora. Ella me daba testimonio y me decía: Germán, yo era atea y conocí de Cristo hace algunos años, pero ella me dijo una cosa: Germán, yo nunca me encontré un cristiano que me hablara de Cristo. Yo a mis dos hijos más pequeños, cuando me preguntaban: ¿dónde está Dios? Papito, Dios no existe. Dios es real, es un invento del hombre. Dice: y ahora me arrepiento de haberle dicho eso a mis hijos. Dice: por la gracia de Dios se han convertido también ya a Cristo. Dice: pero nunca me encontré a alguien que me hablara
que me evangelizara, que me compartiera. Hay mucha gente así, hermanos. A pesar de que nosotros estamos rodeándoles a ellos. Jesucristo nos ordenó en Mateo 28:19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y esa palabra id en griego es una palabra que no significa camina y atraviesa la calle, significa ve. Sal de tu lugar de origen con la disposición de cruzar grandes distancias. La palabra griega significa eso, ve hasta lo último. Por eso Jesús dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todas las etnias. Porque he enseñado muchas veces que la palabra naciones es la palabra griega etnos, que significa etnias, no países. Dice, ve a todos los grupos étnicos, a todo lugar donde haya personas, ve y predícales que hay vida abundante a través de Jesucristo, el buen pastor, la única puerta. Pero ve y hazlo. Enséñales a guardar mi palabra y diles que yo voy a estar con ellos como ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero para terminar, hermanos, ¿cuál fue la reacción de los que estaban escuchando la parábola de Jesucristo cuando les dijo yo soy el buen pastor? ¿Reaccionaron positivamente? ¿Reaccionaron satisfactoriamente? Vayan conmigo, regresemos a Juan capítulo 10, versículos 19 al 21. Juan capítulo 10, versículos 19 al 21. Hermanos, Jesús es el buen pastor que da salvación, que da vida abundante. Él es la puerta, el único acceso a la salvación, al cielo, al lugar de seguridad, de confianza, de provisión. Es nuestra guía, es nuestra paz y tenemos que seguirlo a Él, para que el mundo no siga a otros pastores, a otras personas que les hablan bonito, que les prometen muchas cosas, pero que son como ladrones que vienen para matarlos, robarlos y destruirlos. Juan capítulo 10, versículos 19 al 21. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. Hermano, de cada 10 personas a las que les compartes de Cristo, ¿cuántas te dan las gracias? ¿Cuántos amigos a los que les dices que ya eres cristiano? Oye, qué padre, felicidades. Eso. ¿Cuántos te felicitan? Ninguno. De Jesús, ¿qué decían? Demonio tiene. No te exasperes, no te desesperes cuando alguien no te escucha. Nuestra tarea, he dicho muchas veces, nuestra responsabilidad, cuando lleguemos al cielo, el Señor no nos va a preguntar a cuántas personas ganamos, sino a cuántas le predicamos. Porque nuestra responsabilidad es predicar. La responsabilidad de creer es ¿de quién? De cada persona. A mí me emociona, hermanos, me emociona el domingo, llego temprano, oro por los hermanos que se van a Tlaxcala. En la tarde me gozo de verlos y ya vemos un grupo allá afuera, listos para irnos a Colman. Cambiamos nada más, nos cambiamos las llaves, ¿verdad? Un equipo viene de trabajar, otro equipo nos vamos. Ahorita nuestro hermano Samuel, ¿verdad?, está liderando un grupo de hermanos trabajando. No sé si han visto las fotos que hemos subido al Facebook, allá en Río Verde, en San Luis Potosí, trabajando, predicando de Cristo. Estamos organizando, planeando la escuela bíblica de verano. Vamos a ordenar al pastor que está en Iztahuaca. Vamos a ayudar con dulces, por cierto, a la escuela bíblica de verano. Ahí está la hermana Clara, acérquense con ella al final. Y mi oración a Dios, Señor, que un día pudiéramos tener allá afuera una flotilla de camionetas. Nos vamos en la tarde, hermanos, vamos a Puebla, vamos a Veracruz, vamos a Tlaxcala, vamos al Estado de México, vamos, y que vengan hermanos, compartimos de Cristo, hablamos, creímos, hicimos. En Acolman, hermanos, mientras el hermano Omar está predicando, algunos hermanos estamos allá afuera repartiendo folletos.
Hace 8 días mi hermano Israel fue a predicar allá, estaba yo ya afuera en la puerta repartiendo folletos y de repente se acerca un señor, el señor Enrique. Dice, ¿y esto qué es? Le digo, es la palabra de Dios, me permite compartirle. Él escuchó el mensaje completo. Quedó muy contento, quedó de ir hoy al culto, hermanos. Hay gente que está dispuesta a creer y hay otra que nos tira de a loco, nos avienta el folleto, se ríe. Muchos fuimos así. No tenemos por qué sentirnos mal, particularmente los que fuimos así. Yo fui así, hermanos, lo he dicho muchas veces con vergüenza. He dicho muchas veces las veces que le cerré al pastor la puerta, ¿verdad? No me enorgullece. Así que hoy, que me toca vivirlo, solamente tengo que recordar las veces que yo mismo lo hice. Pero a lo mejor tú dices, yo nunca lo hice. Pues qué bueno que fuiste noble a la palabra de Dios, pero un día te lo van a hacer a ti. Y no te preocupes, habla de Cristo, porque Jesús dijo, yo soy el pastor. Hermanos, si hay una generación que necesita de Cristo, es la nuestra. Hermanos, qué gran responsabilidad tenemos los cristianos el día de hoy, ¿no creen? Qué gran responsabilidad tenemos los cristianos el día de hoy para hacer esa sal de la tierra, esa luz del mundo, para que el mundo escuche la voz del pastor. La misma generación de la gente del tiempo de Jesús, ¡ay, demonio tiene! Está fuera de decir, ¿para qué lo escuchan? Está loco. Algunos decían, no, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede alguien que tiene el demonio a hacer las obras que él hace? No, pero eran los menos, eran pocos. Oremos, hermanos, entonces, más que por lo que se va a enseñar en un libro o en una escuela, para que nosotros sepamos tomar a nuestros hijos y ser los mejores maestros. Porque la responsabilidad de educar no es del maestro, el maestro enseña, los padres educamos. El enseñar la palabra de Dios, hermanos, a nuestros hijos no es responsabilidad del pastor ni de los maestros de escuela dominical. Es tuya y es mía, es nuestra. Nosotros cooperamos y nos esforzamos trabajando en ello, pero es tuya, hermano, hermana. Me agrada que los jóvenes ahorita están ahí arriba, ¿verdad? Su maestro les ha dado algunos temas a cada joven para que desarrollen el tema y por eso últimamente se han dado cuenta que bajan, están en la alabanza y se suben otra vez, ¿verdad? Le están dando oportunidad a los jóvenes de tocar temas, que discuten, que hablen, que platiquen, porque qué mejor lugar para discutir lo que pienso, lo que siento, que aquí donde me van a guiar a lo correcto. Pero no lo podemos hacer todos nosotros, hermanos, no es nuestra responsabilidad, es parte de la tarea, sí, la responsabilidad, amado hermano, es tuya. Conclusión, hermanos, la gente de la época de Jesús dijo, demonio tiene, pero nosotros hemos creído en él. Gocémonos en escuchar la palabra del buen pastor. Gocémonos en vivir esa vida abundante. Y como decía hace rato, si aún no la has experimentado, no la he experimentado, hoy me voy a tomar, como dice Romanos, ¿verdad? Voy a tomar lo espiritual, me voy a ocupar ya no de las cosas de la carne, sino de las cosas del espíritu, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu, dice, es vida y es paz. Y voy a orar al Señor para que lo que dice Colosenses, de que yo me debo de sentir completo en Él, hacerlo. Y entonces, hermanos, voy a estar preparado para que, a pesar de que yo escuche cualquier voz, como una oveja, voy a decir, no, yo no te sigo a ti, porque yo tengo a mi pastor. Pero si el día de mañana, hermano, dices, hermano, ya no voy a venir al templo porque ahora ya voy a ser judío, ahora ya voy a ser testigo de Jehová, ahora ya voy a ser espiritista, ahora ya voy a ser budista, ahora ya voy a hacer esto, es porque habremos oído la voz del pastor equivocado y dejamos de escuchar la voz de Jesús. Sí. Sí. Y ahorita, que el niño hable de Dios en la escuela o uno mismo, decir, no estoy a favor de esto, no se le enseña a mi hijo, es causa de que te hablen en la escuela o los regañen o los reporten. Así es. ¿Qué tan pasivos estamos siendo como cristianos? Y no solo
Ajá. Y eso fue muy ofensivo para sus compañeros. Claro. Uh-huh. Y pues bueno, hubo ahí algo de Ajá. pero entonces, ¿qué también tendríamos que hacer nosotros como cristianos? ¿Qué tendríamos que hacer como para que también nuestra voz se escuche? Porque ahora, en este momento todo el mundo tiene el derecho de ser expresado. Así es. Nosotros ya no, pastor. Uh-huh. Nosotros ya no. Entonces también, pues esa la dejo en el aire, ¿no? ¿Qué también estamos siendo tan pasivos? Vamos por partes. Vamos por partes. La hermana Ruth, para los hermanos que están en la transmisión, pregunta que qué tan válido es decir, ¿verdad?, que nosotros como padres somos responsables, puesto que nuestros hijos están mucho tiempo en las escuelas influenciados por sus maestros, ¿verdad? Y que hoy en día hablar o referirse a Dios es motivo de burla, motivo de rechazo, motivo de muchas cosas. Bueno, déjame decirles, hermanos, yo también fui padre, ¿verdad? Y he aprendido a través del tiempo que los niños aprenden de aquella persona que tiene autoridad sobre ellos y que es congruente con aquello que le enseña y sobre todo que contraviene a lo que otro le ha enseñado. Un maestro, con todo el respeto a la hermana que está aquí, no tiene ninguna autoridad sobre los niños. Solo tiene la capacidad y la responsabilidad de enseñarles. Pero yo tengo la autoridad sobre ellos, ¿sí?, para indicarles, sentarme con ellos, explicarle que debe de aprender, que debe de recibir el conocimiento intelectual que le dan en la escuela. Y que si le preguntan en la escuela cuántos géneros hay, y si la maestra le dijo que 50, él va a responder 50, porque ese es un conocimiento intelectual. Pero yo le voy a explicar que solamente hay dos, hombre y mujer. Y que eso es lo correcto. ¿Sí me explico? Y lo enseño a valorar ser hombre y lo enseño a valorar ser mujer. Mi hijo en la escuela tiene que aprender a diferenciar entre el conocimiento intelectual que él recibe y lo que es correcto. Y esa es mi responsabilidad. Ahora, es cierto, hoy en día, hermanos, por eso yo decía hace rato que esto no es cuestión de México, en el mundo hay países donde a los padres se les ha demandado y metido a la cárcel por enseñarles lo contrario que dicen los libros. Pero a pesar de eso tenemos que decirlo. A pesar de eso tenemos que decirlo. A pesar de eso tenemos que educar a nuestros hijos. Antes orábamos para que nuestros hijos no fueran borrachos, ladrones, etcétera. Hoy oramos para que no se desvíen sexualmente, para que no sean perros, gatos, puercos, mandriles o ya no saben ni lo que son. Eso lo puedo hacer yo porque yo a mi hijo le doy amor, lo que no le da un maestro. A lo mejor es amoroso y respetuoso con ellos, pero yo le doy amor, lo proveo, lo cuido, me preocupo por él, paso tiempo, lo educo. Eso es educar, es sentarse con el niño. No es decir, a ver, ¿qué estás haciendo? Apúrate con la tarea, órale, ya, sacaste 10, qué bueno. No, es sentarme con él. Yo por eso decía hace rato, es explicarle, mira, lo que dice la tele, lo que dice el libro, es esto. Es dejarlo que cuestione, que pregunte. Y si son pequeños, no los trates como adultos. Habemos papás que queremos tratar a los niños como adultos. Es que mis hijos son bien maduros. No es cierto, un niño no es maduro, es un niño. Explícale simple, sencillo, con canicas, con manzanitas. Es verde, rojo, es amarillo, punto. No más. Ahora también tenemos que enseñarle a nuestros niños y a nuestros hijos. Hijo, si el día de mañana tú estás platicando en la escuela, ¿verdad?, y la maestra está diciendo que hay 50 géneros, no te pares. Maestra, no es cierto, nada más hay 2, porque la Biblia dice que hay 2. No. Enséñale a que hay momentos donde se habla, hay lugares donde se habla, hay momentos donde no. Es diferente si está platicando con sus amiguitos. Si está platicando con sus amiguitos, es distinto. Su amigo le dice, hay 5 géneros. No, hay 2. La Biblia dice que hay 2. Y enseñarles a no entrar en discusión. Enseñarles a que sus amigos se pueden ofender, se pueden enojar, lo pueden agraviar, lo pueden insultar o le pueden dejar de hablar. Y tú hazle consciente a un niño, hijo, ¿a ti te gustaría decir la verdad? Sí. ¿Estás dispuesto a perder a tu amiguito por esto? ¿Para qué? Para que él no esté triste y diga, es que ya no, nadie me habla. Hijo, acuérdate que yo te dije que esto podía pasar. O sea, es irlo concientizando de todo eso que se vive como niño. Por eso yo hablaba, es tarea de los padres. Eso solamente los padres lo podemos hacer. Y entonces, si llega el día de mañana, como hay algunos estados en Estados Unidos y algunas partes de Europa donde ya podemos ser demandados, tenemos que correr el riesgo de hacerlo.
porque oramos para que haya países donde nos puedan demandar por llevar el Evangelio de Cristo, cuanto más no seremos capaces de hacerlo porque nuestros hijos no sean desviados. Claro, claro, así es, así es, así es. Y ellos van discerniendo, los niños van entendiendo. Es decir, tienen la capacidad, como decíamos hace rato, de entender cuál es el momento. ¿Cuál es la enseñanza? Jesucristo es el único pastor, es el verdadero pastor, a quien nuestros hijos, pero sobre todo nosotros, tenemos que aprender a escuchar y a seguir. Y yo dije hace rato algo, los niños van a creer lo que yo viva, no lo que yo les diga. Esa es la gran diferencia en los niños. Lo que yo viva es lo que van a creer. Y entonces van a creer en lo que yo les diga. Si para mí Jesús es el pastor que me da vida abundante, ellos van a desear esa vida abundante. Que Dios los bendiga, hermanos.